Saludos a todos, estamos en el día 103, 1 de 2. Seguimos con el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 al 14. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Capítulo 13, versículo 6. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago, un falso profeta judío llamado Barjesús, que vivía en el procónsul Sergio Paulo, hombre prudente. Este hizo llamar a Bernabé y Saulo, y deseoso de escuchar la palabra de Dios. Pero se les oponía el mago Elimas, pues eso quiere decir su nombre, intentando apartar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, mirándole fijamente, le dijo: Tú, repleto de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no dejarás ya de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora mira la mano del Señor sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol hasta un tiempo determinado. Al instante cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y daba vueltas buscando quien lo llevara de la mano. Entonces, al ver lo ocurrido, el procónsul creyó, impresionado por la doctrina del Señor. Llegan a Antioquía de Pisidia. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén, mientras que ellos, partiendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: Hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Pablo se levantó, hizo la señal con la mano y dijo: Predicación de Pablo ante los judíos. Israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres, engrandeció al pueblo durante su permanencia en la tierra de Egipto y los sacó con su brazo extendido, y durante unos 40 años los rodeó de cuidados en el desierto. Después, habiendo exterminado 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su tierra por unos 450 años. Después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron un rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Depuso a este y les suscitó por rey a David, de quien precisamente dio este testimonio: He encontrado a David, el hijo de Jesé, un hombre según mi corazón, que realizará todo lo que yo quiera. De su descendencia, Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un Salvador, Jesús. Juan predicó como precursor antes de su venida un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. Al final de su carrera, Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan, sino miren que viene detrás de mí aquel a quien no soy digno de desatar las sandalias de los pies. Hermanos, hijos de la raza de Abraham, y cuantos entre ustedes temen a Dios,
a ustedes ha sido enviada esta palabra de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron sin saberlo las escrituras de los profetas que se leen cada sábado, sin hallar en él ningún motivo de muerte. Pidieron a Pilato que lo hiciera morir, y cuando hubieron cumplido todo lo que referente a él estaba escrito, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Él se apareció durante muchos días a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. También nosotros les anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres Dios ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a la corrupción. Lo tiene declarado: les daré las cosas santas de David, las verdaderas. Por eso dice también en otro lugar: no permitirás que tu santo experimente la corrupción. Ahora bien, David, después de haber cumplido en sus días la voluntad de Dios, murió, se reunió con sus padres y experimentó la corrupción. En cambio, aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción. Tengan pues entendido, hermanos, que por medio de éste se les anuncia el perdón de los pecados y la total justificación que no pudieron obtener por la ley de Moisés. La obtiene por él todo el que cree. Cuiden pues de que no sobrevenga lo que dijeron los profetas. Miren, los que desprecian, asómbrense y desaparezcan, porque en sus días ya voy a realizar una obra que no creerán aunque se la cuenten. Al salir les rogaban que les hablaran sobre estas cosas el siguiente sábado. Disuelta la reunión, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos y los persuadían a perseverar fieles a la gracia de Dios. Pablo y Bernabé se dirigen a los gentiles. El sábado siguiente se congregaron casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Los judíos, al ver a la multitud, se llenaron de envidia y contradecían con blasfemias cuanto Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: era necesario anunciarles a ustedes en primer lugar la palabra de Dios, pero ya que la rechazan y ustedes mismos no se consideran dignos de la vida eterna, miren que nos volveremos a los gentiles, pues así nos lo ordenó el Señor. Te he puesto como la luz de los gentiles, para que tú seas la salvación hasta el fin de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban destinados a una vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres piadosas y de la nobleza y a los príncipes de la ciudad, promovieron una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de su territorio. Estos sucedieron contra ellos el polvo de sus pies y se fueron a Iconio. Los discípulos, en cambio, se llenaban de gozo y del Espíritu Santo. Evangelización de Iconio, capítulo 14. En Iconio entraron como de costumbre en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que gran multitud de judíos y griegos abrazaron la fe. Pero los judíos que no habían creído excitaron y envenenaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí bastante tiempo hablando con valentía del Señor,
que daba testimonio de la predicación de su gracia, concediéndoles obrar por sus manos signos y prodigios. La gente de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos y otros a favor de los apóstoles. Como se produjera un movimiento de judíos y gentiles con sus jefes para ultrajarlos y apedrearlos, al saberlo huyeron a las ciudades de Licaonia, a Listra y Derbe y sus alrededores. También allí se pusieron a anunciar la buena nueva. Curación de un tullido. En Listra estaba sentado un hombre tullido de pies, cojo de nacimiento y que nunca había andado. Este escuchaba a Pablo que hablaba. Pablo fijó en él su mirada y viendo que tenía fe para ser curado, le dijo con fuerte voz: ponte derecho sobre tus pies. Y él se levantó de un salto y se puso a caminar. La gente, al ver lo que Pablo había hecho, empezó a gritar en licanonio: los dioses han bajado hasta nosotros en figura de hombres. A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era quien dirigía la palabra. El sacerdote del templo de Zeus, que hay a la entrada de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y a una con la gente se disponía a ofrecer un sacrificio. Al oírlo, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros no somos también hombres de igual condición que ustedes, que les predicamos que abandonen estas cosas vanas y se vuelvan al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto en ellos hay, y que en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Si bien no dejó de dar testimonio de sí mismo, demandó bienes, enviándoles desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y alegría. Con estas palabras pudieron impedir a duras penas que la gente les ofreciera un sacrificio. Fin de la misión. Vinieron entonces de Antioquía e Iconio algunos judíos, y habiendo persuadido a la gente, apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, dándole por muerto. Pero él se levantó y, rodeado de los discípulos, entró en la ciudad. Al día siguiente marchó con Bernabé a Derbe. Habiendo evangelizado aquella ciudad y consiguiendo bastantes discípulos, se volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confortando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe y diciéndoles: es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge la palabra y bajaron a Atalía. Allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para la obra que había realizado. A su llegada reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y permanecieron bastante tiempo con los discípulos. Hasta aquí el capítulo 14. Continuaremos en el siguiente video. Gracias. Como siempre les recordamos, por este medio, por cualquier medio, no dejen de leer la Biblia o escuchar la Biblia. Hasta luego.